ya varias semanas, 10. Esta va a ser la última exposición de esta serie, con la cual vamos a culminar no solo este tiempo que hemos tenido, sino también vamos a culminar el año, ya que es el último día del Señor en el cual nos reunimos para luego poder empezar otro tiempo agradeciendo a Dios. Y cuando hablamos acerca de reformar el corazón del hombre, no simplemente hemos hablado acerca de hacer pequeñas modificaciones, pintar, adornar, sino que cuando hablamos acerca de reformar el corazón del hombre es hacer una mirada profunda a lo que habita en el ser del hombre mismo. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, o tal vez no nosotros, sino un hijo, un familiar, se ha encontrado en una situación de salud delicada. Y lo mejor que hemos podido hacer es enviarlo o llevarlo al médico. Y el médico, tras un tiempo y varios estudios, análisis de sangre, radiografías, ecografías, durante un tiempo largo él ha podido detectar cuál es la condición, cuál es la enfermedad que padece nuestro familiar, o tal vez nosotros, si fuese el caso. Pero ha tenido que ser tras un estudio. No es que llegas al médico, él te ve y dice, tú padeces de esto, tú tienes esto, tomate 2 al día. No, es un tiempo en el cual tiene que pasar todos los estudios clínicos para hacer su labor. Eso es lo que de alguna forma, hermanos, hemos tratado de hacer. De que a la luz de la palabra, durante todo este tiempo, podamos ver que el corazón del hombre tiene una inclinación perversa. Que el corazón del hombre tiene que ser cambiado, arraigado del lugar donde está y plantado en otro lugar. No solamente hemos visto que el corazón del hombre es engañoso, sino que el corazón del hombre es insatisfactorio o se insatisface con todas las cosas que pueden estar a su entorno. Por lo tanto, no tiene la capacidad incluso de satisfacerse a sí mismo, sino el no poder hacerlo a aquellos que lo rodean. Ver, hermano, que solamente los de corazón puro y de labios limpios son los que se acercan al Señor y lo verán, nos debe de llevar a meditar qué padezco, qué tengo, qué está sucediendo en mi corazón, o qué ha pasado, o de las muchas cosas que hemos hablado, cuál de ellas afecta a mi corazón. Si en algún momento se ha sentido identificado usted al igual que yo, déjeme decirle que el Señor ha obrado en nosotros. Pero si en algún caso usted piensa o ha pensado y dice, nada de lo que escucho identifica a una parte de lo que pueda hacer yo creo que hay que hacer una labor más ardua, y es en relación a la comunión personal de uno y Dios. La palabra de Dios tiene como propósito evidenciar, mostrar nuestro estado, pero muchas veces nuestros ojos no pueden querer ver eso. Pero qué grato es saber, hermano, que cuando el doctor, el médico dice, tu familiar, tú padeces esto, y te da una lista y dices, ¿cuándo me puse tan mal? Cuando empezaste a comer, cuando dejaste de hacer ejercicios, cuando no controlaste tu peso, cuando no estuviste atento a ciertos indicios sobre tu vida. El saber que padeces de algo y que hay alguna forma de cambiar eso, ¿te haría sentir feliz? A mí sí, hermano. A cualquier persona que reciba una descripción médica en la cual le digan, has padecido de esto y la solución es esta, yo creo que debe de traer gozo, alegría al corazón de aquel que escucha eso. Porque es la forma en la cual vas a sanar tu vida, vas a ponerte a cuentas con ti mismo, con tu cuerpo. Y en este caso, al escuchar lo que Dios nos dice acerca del corazón del hombre y la incapacidad, yo creo que nos hace reflexionar sobre los cuidados que tenemos o debemos de tener a la hora de mirar nuestras vidas para con Dios.
Pero hermano, ¿de qué serviría de que el médico te dé una lista y te diga, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que padeces, toma esto, y tú lo eches, le digas, no quiero saber nada, porque todo lo que me has dicho es que estoy mal de esto, estoy mal del otro, no tengo nada bueno en mí, no quiero verte, sal? No creo que sea la conducta que debamos de tener. Hermano, es necesario la verdad de Dios para evidenciar nuestra vida. Pero a la misma vez, cuando este médico nos dice nuestra condición, así como en ningún caso va a haber un desprecio por el resultado de los estudios, mas al contrario va a haber gratitud al médico. Gratitud a aquel que ha hecho los análisis, ha sido fiel con eso, porque te ha hecho ver de lo que padecías y ahora puedes recuperarte. Hermano, esa debe ser la acción, esa debe ser la actitud de todo creyente cuando la palabra de Dios ilumina su vida. Actitud para con Dios. ¿Cómo debes de responder a Dios cuando Él te ha mostrado todo aquello que estaba mal en tu vida? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo respondes a esas noticias que has recibido? Eso, hermano, va a depender de cómo vivas toda tu vida como creyente a partir de ahí. Es por eso, hermanos, que este último sermón tiene como título Un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Vamos a tomar un versículo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Pero antes de poder hacer eso, hermanos, quiero pedirles que oremos de manera breve al Señor. Te damos gracias, Padre, por todo este tiempo en el cual nos has permitido aprender, tomar de tu palabra. Ruego, Señor, que tú puedas ayudarnos a transitar este último tiempo de este año y de esta exposición. Que tú puedas, Señor, no solamente culminar lo que has iniciado en nosotros, sino que este sea el aliento a que nosotros podamos vivir de manera agradecida contigo por todo lo que nos has mostrado acerca de nuestra vida, acerca de nuestro corazón, acerca de nuestros afectos. Ruego, Padre, que tú puedas ayudarme en esta labor y puedas obrar en el corazón de tus hijos. Todo esto ruego y pido en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ahora sí, hermano, quiero que tome su Biblia en esta mañana y pueda acompañarme a la primera carta a los Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué espléndido y qué bello versículo, hermanos. Pero a la misma vez, qué versículo más desafiante. El apóstol Pablo dice: dad gracias en todo. Y es interesante, hermanos, que ese todo es el general de nuestras vidas. Es toda la condición de nuestra vida. Y lo que me ha llamado la atención al ver este versículo es que la preposición, o sea, la palabra que se usa para introducirnos al contenido de esa pequeña porción, no es dad gracias por todo. No es dad gracias por todo. Es dad gracias en todo. Eso cambia rotundamente todo. No es dad gracias por todo, sino en todo. En todas las circunstancias que te encuentres, en todos los momentos de tu vida. Ahora comprende cuán importante es comprender eso. Porque nuestra vida está rodeada y muchas veces pasada por distintas situaciones. Nuestra vida se encuentra en muchas y diversas
cosas. Nuestra vida es eso. Pero lo que me ha llevado también, y lo que espero que en ustedes surja al leer este único versículo, es de alguna forma hacerme una pregunta. ¿Todos pueden dar gracias a Dios de manera sincera? ¿Todos dan gracias a Dios? Hermano, esa es una pregunta que al exponerla y al resolverla vamos a ver cómo estamos nosotros después de haber recibido un análisis acerca de nuestro corazón. ¿Cuál es la respuesta cuando el Señor te ha dicho, tu corazón está apartado de mí? Tu mente no vive conforme a tus actos. Vamos a ver cuán agradecidos hemos estado. Y eso es lo que en esta mañana queremos contestar, hermanos. Pero no podría hacerse, hermanos, si no entraríamos en contexto. Lo que quiero decirles, hermanos, que esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es más que una carta de hacerles saber algo, es una carta para animarlos por las circunstancias en las cuales ellos se encontraban. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Esta iglesia estaba compuesta por muchos gentiles y también por judíos. Como les dije, tenía el propósito de llevar orden, de llevar calma a la iglesia. Muchos hermanos en Tesalónica se sentían desconsolados por las circunstancias que su vida pasaba. Algunos se sentían muy tristes por la pérdida de parientes. El apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 13 al 17 les va a decir que hay una esperanza a aquellos que han muerto en Cristo. De la misma forma, esta carta tiene el propósito de alentar a aquellos que estaban viviendo de manera ociosa. En el capítulo 4, versículo 11 les va a animar a que puedan mantenerse activos dentro de la iglesia y no vivir como si no hubiese un propósito. De la misma forma, esta carta tiene el propósito de exhortar. Algunos tenían la tentación de volver a los vicios paganos. En el capítulo 4, del versículo 1 al 8, vamos a ver cómo el apóstol Pablo los insta a recordarse que ya no pueden vivir como el mundo, que han sido llamados a vivir de otra manera. Pero hay algo muy interesante. En el versículo, o en el capítulo 3, del versículo 3 al 4, el apóstol Pablo hace una reflexión, incluso para animar a los de Tesalónica, acerca de que la vida, a pesar de las tribulaciones y las persecuciones que no los dejaban tranquilos, tenía esperanza. Y lo que el apóstol Pablo les había enseñado es que el evangelio iba a tener esos aspectos. Tribulación, persecución, eso iba a ser algo cotidiano para la vida de los creyentes. Así que cuando Pablo envía a Timoteo con esta carta, es porque recibe la respuesta del mismo Timoteo. Pablo se queda en una ciudad porque no puede ir a visitarlos. Timoteo llega, ve la situación. Timoteo vuelve donde Pablo y le dice, los hermanos allá, algunos quieren volver atrás, algunos están cansados, otros no tienen esperanza por sus familiares muertos. Hay otros que están dedicados a hacer nada, se la pasan sin ningún propósito. Y hay otros que están preocupados porque la persecución los deja intranquilos. La tribulación es algo que está golpeando mucho a la iglesia allá. Y Pablo envía la respuesta y les dice que cobren ánimo, que la vida es más que el hecho de vivir para uno mismo, que el evangelio tiene pruebas, que el evangelio tiene luchas y que aquellos que han creído en Cristo, por más que mueran, tienen esperanza. Pero también los insta una vez más a que aquellos que han venido a Cristo no pueden vivir como lo hacían antes, no pueden volver a los deseos paganos. Y de la misma forma, aquellos que estaban ociosos sin hacer nada, debían de dejar ese lugar cómodo y ponerse a vivir de manera activa para la iglesia del Señor. Es en ese contexto en el cual nos encontramos y vemos este versículo 18, en el cual nuestro Señor Jesucristo de alguna forma inspira al apóstol Pablo a través de su Espíritu Santo. Es interesante cómo los lleva a vivir y a comprender eso. Hay dos preposiciones antes de eso. Si usted ve el versículo 16 y el versículo 17, el apóstol Pablo les insta, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. 18,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para resumir, hermanos, el apóstol Pablo está describiendo lo que un cristiano debería de ser. Un cristiano debería de tener este perfil. Ser una persona que viva en un completo gozo a pesar de las circunstancias. Un cristiano debería de ser una persona que continuamente está orando. Un cristiano debería de ser una persona que da gracias en todo. Qué hermoso perfil. Ahora, ¿quién llena esa expectativa? ¿Quién dice, yo tengo esas tres cosas? Hermano, la realidad es que a todos nos cuesta llenar esos zapatos que el apóstol Pablo pone delante de nosotros al ver esas tres preposiciones. Pero ahora volvamos a la pregunta. ¿Será que todos pueden dar gracias a Dios de una manera sincera? Déjeme decirle, hermano, cómo se define esta palabra. La Real Academia Española define esto así. Agradecido se refiere a alguien que reconoce y aprecia el favor o beneficio que alguien ha hecho hacia él, dándole o brindándole algo. Es una persona que reconoce, tú me diste, tiene una perspectiva de lo que ha recibido. Pero no es únicamente eso, no es reconocer Dios me ha dado algo. No es simplemente eso. La descripción de la palabra va a seguir engrandeciendo lo que quiere decir esto. Dice, este estado de agradecimiento o de agradecido también se puede evidenciar no solo por reconocer el favor recibido, sino también se puede responder y reconocer de manera favorable con gratitud al esfuerzo recibido. ¿Qué quiere decir? Una persona agradecida no es únicamente aquella que dice, sí, me has dado esto, gracias. No. En principio debe de reconocer aquello que ha recibido, pero en segundo lugar, la característica de una persona agradecida es aquella que dice, gracias, y ahora yo cómo puedo responder a la gratitud que se me ha brindado. Es reconocer y es una acción, no es simplemente saber algo. Así que ser agradecido es más que decir, sí, Dios me ha contestado. Ser agradecido es responder de una manera activa, de una manera que evidencie eso. Ahora, hermano, vamos a responder esto. Algunas personas conocer a Dios porque Él les ha cumplido sus peticiones. Algunos dicen, sí, yo sé que Dios existe porque estaba en un gran dilema, tenía un gran problema, tenía una deuda inmensa en el banco. Mi familia estaba destruida, mi vida estaba perdida en los vicios, no encontraba rumbo, pero ahora sé que el Señor me ha respondido porque ya ha cambiado mis hábitos, ha cambiado mi vida. No sé, la cuenta mágicamente del banco se ha pagado, ya no debo, así que yo creo en Dios, sé que Dios es bueno, sé que Él existe. Así hay muchas personas afuera, hermano, que van a decir, sí, yo creo en Dios y sé que Él es bueno, por eso yo estoy agradecido. Pero esas personas reciben el favor, reciben lo que Dios ha dado, porque Dios hace salir el sol para justos y para injustos. Dios hace salir o hace caer la lluvia para buenos y para malos. Entonces esas personas dicen, sí, Dios es bueno, yo le estoy agradecido por todo lo que me ha dado en la vida. Antes no era, no tenía, ahora tengo y soy algo. Pero caminan 3 cuadras y se olvidan de quién han recibido todo y viven como si aquel Dios que les ha dado algo no existiera. Pero es algo natural de su ser, hermano. No podemos pedirle algo a alguien que no ha comprendido el Evangelio, no podemos pedirle algo a alguien que no ha nacido de nuevo, no podemos pedirle eso a una persona que no ha escuchado acerca de Cristo. El apóstol Pablo nos los demuestra de una manera más clara. Romanos capítulo 1,
del versículo 20 en adelante. Romanos capítulo 1 del versículo 20 en adelante. Miren cómo Dios se demuestra a la humanidad, cómo Dios se hace visible en todas sus formas, podríamos decirlo, para que las personas puedan conocerlo y darle gracias. Pero también vamos a ver por qué razón no pueden. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas que no podemos ver, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una de las causas por las que alguien no puede ser sincero y brindar un agradecimiento llano, claro, genuino para con Dios, es aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, en su vida. Tú vas a ver al mundo que puede recibir las gracias, las misericordias de Dios, pero vive como si nada hubiese recibido para su vida. Hermano, el pecado es algo que cautiva la mente y el corazón de los hombres. Y cuando nosotros vemos el versículo 20 en adelante, vemos la clara descripción de lo que es el hombre sin Cristo. Dice que conocen de Dios. Ese conocimiento no es el que nosotros hoy tenemos acerca de Cristo, pero sí hay un conocimiento, saben que existe, porque su ser, su alma pide y evidencia eso. Pero ese conocimiento no es vasto para que estos puedan glorificar a Dios. Y aunque pudieran, no lo van a hacer. Es interesante que Pablo dice que no le dieron gracias. Tenían la capacidad de reconocer en un punto que proviene de Dios, pero prefirieron, dice, apartarse de Él. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos contesta en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Hermano, el corazón es aquello que nosotros debemos de guardar y debemos de cuidar. Una de las razones también que nos evidencia que las personas que van a ser menos agradecidas para con Dios son aquellos que no han recibido el Evangelio, se refleja en la insatisfacción de su vida. Hermano, muchas veces la insatisfacción es muestra de aquello con lo que no vives conforme, nunca es suficiente. Por lo tanto, nunca hay algo para dar gracias. Nunca hay una razón por la cual uno puede decir gracias, Señor, porque su corazón está desviado, está inclinado a lo que ellos quieren. Y cuando el Señor nos muestra eso, debe de haber una alerta, una preocupación. Hermano, no puede ser nuestro corazón, pero puede ser alguno de ellos, de esos afectos que puedan estar golpeando a alguien que amamos, a alguien que queremos. Pero el único remedio en el cual y por el cual podemos tratar eso es el Evangelio. Así como vemos al mundo recibir bienes de Dios y olvidarse de Él, no podemos obviar, hermano, que muchas veces suele y puede pasar que eso suceda con los creyentes. Una historia que nos muestra eso es el retrato de una historia que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme
al Evangelio de Lucas. Y cómo 10 leprosos de alguna forma reciben las gracias de Dios, y pues no son todos ellos los que vuelven. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, si nosotros podemos ver que la falta de agradecimiento no es algo que surge en nuestros días, es algo recurrente en el corazón de los hombres. De alguna forma, hermano, cuando nosotros vemos este relato, vemos a 10 hombres que han recibido la gracia de parte de Dios. Hombres que eran considerados la nada de la sociedad, vivían apartados de su familia, vivían a espaldas de la sociedad, no eran queridos, eran despreciados. Pero un día se han enterado que Jesús estaba cerca y ellos gritan a gran voz: Señor, sánanos. Y es interesante que el Señor nos deja esta historia para que nosotros veamos que incluso dentro de ellos había un extranjero, un samaritano y otros judíos. Eso es lo que entendemos. Pero lo que nos llama la atención de estos 9 que recibieron ese milagro, ese don, únicamente uno fue aquel que pudo volver y dar gracias a Dios. Ese dice que no llegó ni al templo, sino que al llegar o al ir por el camino, él se dio cuenta que sus heridas, sus manchas habían sido limpiadas. Y dice que este volvió a agradecer a Dios. A Jesús no le sorprendió porque es Dios. Él sabía quiénes iban a volver y quiénes no. Pero Él nos los describe para que nosotros podamos ver qué es lo que hay en el corazón de los hombres. No es que Jesús no sabía que iba a volver uno. Él sabía que no iban a volver 9. Eso nos lleva a prestar la atención, hermano, en todos aquellos bienes que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Y muchas veces olvidarnos de lo que Él ha hecho en nosotros. Hermano, antes vivíamos sin Cristo, ajenos a Dios, apartados de su gloria, apartados de su misericordia. Pero por la gratitud, o por la gracia de Dios, mejor dicho, nos ha enviado a Cristo para que nosotros podamos tener ahora parte con Él. Pero muchas veces cuando recibimos ese don, hermano, como no es una moneda, no es un billete, muchas veces no entra en nuestra consideración. Como no ocupa un lugar físico el cual podamos ver todos los días, hace que nuestra mente la ponga en un costado, sin darnos de cuenta que aquello que Cristo ha hecho por nosotros es mucho más valioso que la sanidad, es mucho más que aquello que Él nos ha podido dar de manera material, ya que radica en el hecho de que nosotros podamos hoy tener parte con Él. Ser agradecido, hermano, no es únicamente reconocer, como dijimos, es actuar, es hacer algo en respuesta a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y esto es muy interesante, hermanos, cómo las iglesias hoy, en algunos casos, otras estafan a las personas que con buena fe van.
¿Estás agradecido con Dios? Sí. Trae tanto de dinero. ¿Estás agradecido con Dios? Sí, venía a hacer esto. ¿Estás agradecido con Dios? Y la gente va sin ver y pone y da y hace. Porque es mucho más fácil dar aquello que te sobra. El Señor, de alguna forma, lo que estaba pidiendo de estos hombres que han sido sanados era el reconocimiento y la gloria. Hermano, así como en muchos lugares se predica el evangelio errado pidiéndote cosas para que demuestres tu gratitud a Dios, hay lugares sanos donde se pide que demuestres la gratitud hacia Dios por medio de tu fidelidad a su palabra únicamente. Pero muchas veces eso es mucho más difícil que cumplir, que dar. Ahora, hermano, cuando nosotros vemos esta historia, a la misma vez debemos de analizar una vez más nuestro corazón. Si el Señor nos ha venido tratando y nos ha venido hablando acerca de cómo estamos nosotros, o tal vez usted ha venido pensando en estas semanas qué es lo que está pesando en su corazón, sea bueno, malo, por completo o en alguna parte de ello, saber que el Señor nos permite agradecerle porque esa posibilidad es para unos pocos, no para todos. Saber eso, hermano, ¿qué debería de provocar en nosotros? No solamente, hermanos, reconocer a Dios como Dios y Señor, sino glorificarlo por medio de todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. ¿Cómo dar gracias a Dios? Hermano, déjeme decirle, es fácil ser agradecido con Dios cuando todo sale bien. Cuando todo sale bien, no hay alguien que impida tu gratitud hacia Dios. ¿Te acuerdas? O dices, no, es que al Señor le he pedido tal cosa y Él me ha respondido y tengo que cumplir. Bueno, ¿te acuerdas por qué Él te ha respondido? ¿Te acuerdas por qué Él te ha concedido? Y le quieres dar gracias a Dios. Pero ¿qué hay si Él no pudiera conceder y no pudiera cumplir lo que tú pides? ¿Tu acción sería la misma de gratitud? Cuando te das de cuenta que no has llegado a tu cometido, que no has llegado a tu propósito, ¿sería la misma la gratitud esa? Hermano, eso hay que ponerlo en una balanza una vez más. Porque es muy sencillo y muy fácil agradecer cuando todo es perfecto, cuando todo es bueno y cuando nada falta. Un corazón agradecido, hermano, es lo que nos decía el apóstol Pablo. Es un corazón que constantemente está en oración. Un corazón agradecido es aquel que constantemente se está gozando. Y eso de alguna forma nos hace un reflejo con lo que el apóstol Pablo nos dice, que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y mucho más importante, muchas veces la gratitud que tenemos hacia Dios se ve separada de nuestras intenciones por circunstancias que no tienen mucho peso. El apóstol Pablo va a decir más adelante en Romanos 8, versículo 30 en adelante, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Espada, muerte, necesidad, hambre. Pero ¿qué te separa de la gratitud hacia Dios? ¿Qué no te permite ser una persona agradecida? ¿Qué no te permite ser un creyente agradecido? La hambre, la necesidad, la muerte, la aflicción. Hermanos, son cosas que debemos de cuestionarnos, porque si no nos llegamos a cuestionar y creemos que estamos ok en todo, hay algo que estamos haciendo mal. Como dice un querido amigo, tenemos que hacer un checklist, una lista. Cuando tú sales de viaje, DNI, pasaporte, boletos, dinero, llaves, haces una lista de todo lo que necesitas. Y de la misma forma, cuando tú ves tu vida en agradecimiento hacia Dios, debe de haber una lista. Oh, no me salió esto como quería. ¿Cómo yo he contestado al Señor? Oh, esta es mi condición en la cual estoy viviendo. ¿Cómo estoy respondiendo al Señor? Esto es lo que está atravesando mi vida. ¿Cómo estoy siendo con Dios? ¿Estoy siendo perseverante en el gozo? ¿Estoy siendo perseverante en la oración? Pero cuando no hacemos eso, hermano,
Nos estamos perdiendo de algo grato, maravilloso. Ahora, considerando esta verdad, hermano, las únicas personas que verdaderamente y de manera sincera pueden dar gracias a Dios son aquellos que han sido llamados por Él. No hay forma alguna que otra persona que no sea considerada por parte de Él pueda dar gracias a Dios. El apóstol Pablo nos refleja un poco de eso en el capítulo 2, versículo 1, y nos muestra cómo es la actitud y cómo se refleja en aquello que hemos recibido nosotros para responder de esa manera. Un creyente va a considerar esto que voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La consideración de tu estado, hermano, dice el apóstol Pablo, es la expresión de todas las actividades que tú vas a tener. Una persona que ha nacido de nuevo va a vivir constantemente analizando su vida a la luz de lo que dice la palabra del Señor. Antes vivía, hermano, antes vivía sin dar gracias a Dios por esto. Antes yo me molestaba cuando los problemas, las dificultades venían a mi vida. Yo renegaba rotundamente, pensaba que Dios no existía, pensaba que Dios no tenía el control. Antes vivíamos en nuestra propia voluntad, haciendo los deseos de nuestra carne. Hermano, hoy tú que conoces que has sido llamado por Dios, tu conducta, tu condición, tu forma de ver la vida cambia. Porque si has conocido a Dios, tú sabes que Dios es soberano en todo. En todos los aspectos de tu vida. Dios es soberano en tu sufrimiento. Dios es soberano en tu necesidad. Dios es soberano en aquello que no has podido alcanzar. ¿O es que a Dios se le ha escapado de las manos? No, hermano, una persona que conoce a Dios, que ha sido llamado por Él, que vivía a espaldas de Dios y que no tenía ni la carne ni los pensamientos de acorde a lo que Dios demandaba, no consideraba esas cosas. Pensaba que todo podía conseguirlo con su esfuerzo y que el único que merecía gratitud era uno mismo. Porque yo he conseguido esto. Me debo gracias a mí, porque yo me he esforzado. Pero una persona que conoce el Evangelio sabe que las gracias por todos los aspectos y situaciones de nuestra vida es únicamente a Dios, a nadie más que a Dios. En todo, sí, en todo. Ahora, hermano, claro está que cuando leemos la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos recuerda algo. Dad gracias en todo. Hermano, cuando Pablo menciona en todo, no es un hombre ajeno a las vicisitudes de la vida, o sea, a las circunstancias feas, malas. No es alguien que te dice, tienes que agradecer cuando te encuentres en problemas y él nunca ha pasado por ningún problema. No, Pablo era un hombre que ha sabido ser atravesado por muchas circunstancias. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo
y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, Pablo es llamado por una visión a predicar el Evangelio. Es de alguna forma molestado, incomodado por una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pero lo que nos debe llamar la atención es que Pablo tenía una función: predicar el Evangelio de salvación. Ahora vea el versículo 23 de este mismo capítulo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los aguardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, no es un hombre que pueda decirles: den gracias a Dios en todo. Pablo dice: demos gracias a Dios en todo. En la prisión, sí. Por predicar el Evangelio, sí. En el cepo, sí. En la prisión de más al fondo, sí. ¿Y cómo? Pablo dice: orando y cantando, gozándose en el Señor. Hermano, Pablo era un hombre que sí podía decir: den gracias a Dios en todo, porque su vida ha sido pasado por ese tiempo. Su vida ha sido pasada por esas situaciones. Ahora, hermano, nosotros estamos llamados a ser el reflejo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo nos muestra en el versículo 18 que hay dos preposiciones que anteceden al hecho de poder estar grato o dar gracias a Dios en todo, son muy importantes. Hermano, no podías ser agradecido para con Dios si tu vida en oración no es constante. No es constante. Hermano, muchas de las oraciones que nosotros hacemos para con Dios, la mayor parte, si tú contarías los minutos que oras, si fuesen 10, estoy seguro que 8 están dirigidos a pedir algo para ti, y tal vez ni siquiera 2 estén dirigidos a agradecerle a Dios por la circunstancia en la cual te encuentras o por lo que estás pasando. ¿Cuántas veces tu oración se ha centrado en agradecer únicamente a Dios por tu familia, por tu esposo, por tu esposa? ¿Cuántas veces tu oración se ha centrado en agradecer por aquello que tienes medido tal vez en tu hogar? Señor, no tengo lo que quiero, pero tengo lo que tú me das. ¿Cuántas veces tu oración es enmarcada en ese sentido? ¿Cuántas veces la satisfacción adorna, permea tu corazón y tus oraciones? ¿O cuántas veces oras y dices: Señor, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me llega a mí? ¿Por qué no me toca a mí? Es importante, hermanos, que la oración va a ser causante del gozo. Un corazón que no ora va a ser un corazón que no se goza en lo que el Señor puede hacer. Porque la confianza no es en lo que logramos, es en lo que el Señor puede hacer para con nosotros. Por lo tanto, un corazón agradecido es aquel que se ejercita continuamente en lo que el Señor pide que hagamos. En primer lugar, orar. Eso es relevante para nuestra vida como creyentes. Parte de eso, hermano, es que nuestra vida sea rociada con contentamiento. Acompáñeme, Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dicen: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora el apóstol Pablo termina diciendo, todo eso lo puedo en mis fuerzas, todo eso lo puedo en lo que yo soy. No, el apóstol Pablo dice, sé que es vivir con mucho, sé que es vivir con poco, sé que es tener abundancia, sé que es pasar hambre, sé que es no tener y sé que es ser saciado. Pero dice el apóstol Pablo, todo eso, pero todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, un corazón agradecido es aquel que vive en dependencia continuamente de lo que Cristo hace en la vida de sus ovejas, en la vida de su pueblo. No se olviden que el propósito nuestro es parecernos más a Cristo, es más a Cristo. Ahora, hermano, esto no es algo ajeno a nosotros. Pablo dice, me fortalezco en la oración, la cual me da gozo, la cual me enseña a vivir en contentamiento en todos los aspectos de mi vida. Pero no es algo que únicamente Pablo hacía. Nuestro Señor Jesucristo había ayunado por muchos días. Ya tenía hambre de seguro. Y el diablo viene a tentar. Y lo que le dice Satanás es, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y lo que dice Jesús es tan relevante para nosotros, importante. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hermano, ¿qué es lo que trae satisfacción a tu vida? ¿Qué es lo que llena tu alma? ¿Qué es lo que alimenta la necesidad de tu ser? Si la palabra de Dios no es aquello que trae satisfacción a tu corazón, a tu vida, difícilmente vas a poder dar gracias por tu condición actual, por la situación en la que vives. No vas a poder. Ahora, hermano, esto debes de repetírtelo muchas veces, porque lastimosamente el corazón es como la mente, en algún caso olvidadizo, tiende a olvidarse de quién era, de dónde ha salido. Hermano, muchas veces solamente solemos contar nuestra historia cuando al final de la historia nosotros somos los que nos vemos grandes. Si tú vieras cómo yo he empezado, siempre empieza así. Era nada y ahora he llegado aquí, mi esfuerzo. Un corazón sin Cristo es aquel que no reconoce en ninguno de sus aspectos de su vida que aquel que ha promovido eso es Él mismo. Todos podemos caer en eso. Por lo tanto, todos debemos de ser recordados en esa situación. Pero de la misma forma, hermano, no solamente es el hecho de decir, bueno, puedes vivir con mucho o poco, sino que la vida del creyente, hermano, es de alguna forma permeada por muchas cosas. Necesidad, dolor, sufrimiento. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo dice que nuestra vida y la forma en la cual nos guiamos y nos conducimos es por la fe. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, es interesante que parte de nuestra vida va a ser rodeada por la tribulación. Y dice que la tribulación va a ser momentánea. Ahora entiéndase tribulación, hermano, como la aflicción que podemos padecer. Y aquí hay un punto muy especial. Hermano, el Señor puede hacernos pasar por tribulación. Y sabe que la herramienta para erguir, para parar nuestro corazón, nuestra vida, es la tribulación.
Parte de tu vida, hermano, parte de tu vida muchas veces va a estar puesta en las manos de Dios y tal cual la arcilla va a ser manipulada en las manos del Señor. Esa tribulación se llama disciplina. Y muchas veces, hermano, muchas veces podemos no agradecer la disciplina de parte de Dios. Pensamos que Dios tiene algo contra nosotros, nos aborrece, nos odia. Aún la disciplina, hermano, en tu vida, aún lo que Dios permita que pases, es para que tú puedas levantar los ojos y decir, gracias, Señor. Ahora, hay cosas que son casuales en nuestra vida, circunstancias, pero hay otras que son provocadas por el Señor, como dije ahora, la disciplina. Pero eso hace, hermano, darnos de cuenta que Dios al que ama y al que ha tomado por hijo, disciplina. ¿Alguna vez tú has disciplinado a tu hijo? Sí, ¿verdad? ¿Y esperas que él te aborrezca y nunca más te hable? No. Lo que hacen los hijos o lo que hemos hecho los hijos, porque todos hemos sido hijos, después de que nuestra madre nos ha corregido, nuestro padre, lo que hemos hecho es decirle, lo siento. Y cuando ya pasan muchos años en tu vida, como 20, dices, gracias a mi madre que me ha disciplinado, si no, no sería lo que soy. ¿Verdad? De la misma forma el Señor va a disciplinar tu vida con las cosas que más quieras o no, porque no radica con lo que nosotros queremos, radica con lo que Él quiere hacer. Y más nos vale ser agradecidos en ese momento. ¿Usted se acuerda de José? ¿Cómo sus hermanos lo vendieron? Hermano, muchas veces las calamidades de nuestra vida, al igual que las de José, son para un bien mucho más grande. José dice, después de haber padecido mucho por Potifar, la seducción de su mujer, estar en el calabozo, ser vendido, ser golpeado, cuando él tiene el sustento para darles a su familia, él se descubre ante su familia, sus hermanos, y les dice, lo que ustedes han provocado para mí, no era para perdición. No era para terminar conmigo, era para un propósito mayor. José nunca reniega de las circunstancias que le pasan. José nunca dice, ¿por qué, Señor? No, hermano. Aún Job, en el medio de sus circunstancias, después de hablar y decir, callé, enmudecí y no digo más. Porque no hay quien pueda cuestionar a Dios acerca de las cosas. Algo parecido es lo que le sucede a Daniel, un hombre que es llevado cautivo, que por sus convicciones hacia Dios tiene que padecer. Lo ponen en el foso de los leones, luego lo ponen en el horno de fuego, pero en ningún momento las circunstancias de su vida hacen que él no agradezca a Dios por todas las cosas que pasan. Hermano, un corazón agradecido es aquel cual Dios trata por distintas razones y distintas cosas. Él sabe qué necesitas tú, Él sabe qué necesito yo para crecer, para hacer madurar mi fe. Él sabe qué necesitas. Y muchas veces nosotros creemos ser mejores que Él cuando renegamos de algunas cosas que Él puede hacernos pasar. ¿Por qué a mí, Dios? O si Él nos dijera el por qué, faltaría tiempo para hacer una larga lista. ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué pasas lo que pasas? Y si en este momento te preguntas, ¿será así para conmigo? Hermano, no hay alguien. Dios no tiene dos varas. Tiene una vara y mide a todos con la misma. Así que no eres la excepción, ni nadie va a ser la excepción. Dios va a hacer eso con todos. Hermanos, un corazón agradecido, ¿cómo se mantiene? Muchas veces, hermano, la aflicción es la vara.
Muchas veces hacernos vivir en sufrimiento es lo único que nos mantiene cerca de Cristo, cerca de Dios, agradeciéndole. Parece que en un momento nos saca y nos vuelve a llevar, porque conoce nuestro corazón. Y te preguntas, ¿por qué vivo de tiempo en tiempo dolores y nunca termina mi malestar? ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe cómo puede mantenerte en regla. Porque sabe que cuando todo pinta bien para tu vida, lo primero que haces es alejarte de Él con tu pensamiento, alejarte de Él con tu corazón y no vivir en gratitud con Él. Muchas veces Él permite eso. Así que eso nos tiene que hacernos considerar. Pero déjeme decirle que esa aflicción no es permanente. Un corazón agradecido, hermano, no es aquel que hace las cosas por obligación. Un corazón agradecido es aquel que refleja lo que el Señor pide de su pueblo. Y su pueblo tiene que ser creyente, voluntario, comprometido, a pesar de todo, a pesar de todo. Y evidencia de eso es tu gratitud en todo momento. Han pasado 11 meses y más de 20 días de lo que ha sido el año pasado. Caminar no es sencillo, hermanos. Es doloroso, triste. Y seguirá haciéndolo porque el Señor muchas veces usa esa vara para con nosotros. Pero la pregunta es, en todas las cosas que has pasado desde enero hasta este tiempo, ¿has sido agradecido con Dios genuinamente? ¿O le has presentado tus gracias como han ido a la calecita, verdad? En la calecita había un hombre que mostraba una argolla a los niños y era para que den una vuelta gratis. Muchas veces, hermano, los hombres muestran las gracias a Dios así. Toma, Señor, lo ocultan. Toma, Señor, lo ocultan. Hermano, ser agradecido con Dios es no vivir perfectamente, es vivir constantemente. Es un estado. El agradecimiento no se basa en las situaciones que pasas. El agradecimiento es un estado constante en el corazón del hombre. ¿Vives agradecido o no vives agradecido? ¿Vives luchando por morir a ti o vives para ti? Así que el agradecimiento no es algo momentáneo, es algo que se debe de hacer. No sé, hermano, si tienes cosas para agradecer de este año. Tal vez piensas que Dios no ha sido tan bueno con tu vida como debería de serlo. Tal vez piensas, es que yo me merezco algo mejor. Es que yo debería de estar en otro lugar. Si ese es tu pensamiento, hermano, hermana, amigo, déjame decirte que estás muy equivocado. Uno no puede exigirle nada a Dios. Y si tu condición hoy es de decir, Señor, me has devuelto la vida, todas las mañanas puedo ver a mis seres queridos, y aunque no tenga lo que quiera, Señor, tengo lo que tú me permites tener. Ahora, déjeme decirle que las aflicciones de la vida no son eternas, no son para siempre. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo. Nuestra vida, hermano, no termina el 31 de diciembre y aparece un año nuevo de promesas. Es un año nuevo donde vienen retos. Es un año nuevo donde hay cosas que seguir trabajando sobre nosotros. Y el apóstol Pedro dice que este tiempo de prueba, hermano, no se refiere a estos días que faltan para que termine el año, sino nuestra vida. Así como el oro es pasada por el fuego, nuestra vida ha de ser pasada por distintas pruebas hasta que el Señor venga y vea cómo hemos sido pulidos a consecuencia de eso. Pero parte de todo eso, hermano, todo lo que de alguna forma es más que un problema, es que esos problemas, esas circunstancias, no las pasamos solos. ¿Usted se recuerda el himno que cantamos? Corro a Cristo. Corro a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando tengo problemas? ¿O constantemente? Para terminar, hermanos, hermano, amigo, amiga, hermana, si tu corazón no evidencia el agradecimiento a Dios de manera genuina, yo te animo a que examines todavía tu corazón, a que veas qué realmente te hace feliz. Si no es Cristo, si no es su palabra, no sé qué podrá hacer eso. Pero si a los que caminamos sentimos que no podemos más, que el Señor nos dé fuerzas y que nuestra gratitud se evidencie. Como leíamos, ser agradecido no es reconocer que hemos recibido algo. Ser agradecido no es decir, sí, me has dado. Ser agradecido es una actitud en respuesta, dando lo mismo que hemos recibido. Ahora déjeme decirle, usted y yo nunca vamos a poder darle algo tan valioso como lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero sí podemos hacer bastantes cosas, como leíamos en nuestra confesión de fe. El agradecimiento se ve, no son palabras. Que el Señor nos permita vivir todos los días de nuestra vida agradecidos, luchando por querer demostrarlo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Tal vez, Señor, no hemos sido agradecidos en todo. Tal vez, Señor, muchas veces alguno puede renegar de las circunstancias de su vida, de los estados por los que atraviesa. Te pido que ayudes a esta iglesia, ayudes a tus hijos y a los que escuchan, Señor, tu palabra. Por favor, mi Dios, te lo ruego. En el bendito nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.